Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Tardes, sí, sí. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Buenas tardes. Bueno. ¿Cómo le fue con el tema de vacunas en general? Bien. Bien. Mareados, pero bien. ¿Quedaron algunas dudas o eso? No. No. Yo tengo una duda. Sí. Con la vacuna triple viral. No sé si le entendí mal a Florencia que Sí. dijo que en el adulto, si viene con sin calendario, sin la libreta sanitaria, era una dosis de triple viral, dijo. Y yo tengo entendido que son 2. 2 dosis son. Son O 2. sea, si no tiene libreta sanitaria, no demuestra ninguna dosis anterior y nació después del año 60, antes del 65, son 2 dosis. Después del 65, perdón. Perfecto. Y con el tema de la vacunación antirrábica, ¿nos guiamos por la guía del 2018-19? Sí. Bien, Sí, porque en ella realidad dijo... hay un problema con el tema de... Hay un problema con el tema de la vacunación antirrábica porque no la están produciendo y no están mandando dosis. Así que estamos ya hace varios meses con ese inconveniente, estamos pocos limitados. O sea, la única que están mandando es la Fuensalida Palacios, que es la que disponemos. Por eso vemos bien las indicaciones cuando realmente se necesita vacunar o no. Más que nada por los efectos adversos que tiene la vacuna. Muchas gracias. Silvina, yo tengo una pregunta. Con respecto a la de la fiebre amarilla, acá en Tandil hicieron una campaña hace el año pasado, y que te daban una y te daban un certificado. Y Florencia nos dijo que son 2 dosis. No, es una sola dosis. Anteriormente, ustedes se acuerdan que no se conocía bien la inmunidad y se daba una dosis y se repetía a los 10 años. Después se hicieron varios estudios en donde si bien se pierde el anticuerpo, la inmunoglobulina, pero queda inmunidad de memoria. Eso se cambió hace 2 años más o menos, en donde la vacuna para fiebre amarilla es una única dosis para toda la vida. Que te dan el certificado Claro, y eso te dan el uno lo guarda. certificado para que puedas viajar. Exactamente, pero te dura para toda la vida. Perfecto, gracias. Estamos hablando siempre en huéspedes inmunocompetentes donde tengan una buena respuesta, ¿no? Porque después ahí vamos a ver hoy que hay algunas excepciones. Sí, en la población que no tenga ningún compromiso. Exactamente. En una época sí se daban 2 dosis, se daba una dosis y el refuerzo a los 10 años. Pero esto ya les digo, más o menos 2 años que se cambió y se da una sola dosis para toda la vida dura, la inmunidad. Bueno, arrancamos un poquito con inmunocomprometidos. Esto van a ver que por ahí cuando uno empieza a mirar las recomendaciones, los cuadritos y a leerlo, parece realmente algo imposible de aprendérselo, pero es bastante sencillo. Obviamente que tenemos que tener siempre en cuenta que la inmunización salva vidas, que previene enfermedades y que a su vez, como ustedes saben... Sí, perdón, me olvidé. Sí, ya ahí grabo. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha bien. Bueno, obviamente que todos sabemos que también la vacunación protege a toda la comunidad, porque, digamos, tiene ese efecto rebaño que muchas veces es muy beneficioso.
Con respecto a lo que es vacunación del adulto, en este caso estamos hablando de inmunocomprometidos, pero hago referencia a lo que es la vacunación del adolescente, la vacunación del adulto, la vacunación del inmunocomprometido, la vacunación del personal de salud. Ustedes saben que hay un gran hueco en esto, porque todos somos responsables, tanto los médicos generalistas, médicos clínicos, que cuando un paciente adulto nos consulta, sea por el cuadro que sea una infección urinaria, sea, no sé, un control de lipemia, siempre olvidamos repasar el calendario de vacunación del adulto. Y esto venimos hace años luchando por lo mismo y es muy difícil de incorporar, excepto que sea un paciente, digamos, con algún inmunocompromiso, en donde uno ahí se prende la lamparita para repasar el esquema, pero en general van a ver que la población adulta que consulta al médico por el control que sea, un control ginecológico, es raro que los médicos le preguntemos del esquema de vacunación, del calendario de vacunación, de los refuerzos y demás. Por eso es importante no perder estas oportunidades, porque todos sabemos que en lo que es la vacunación del adulto, en general hay unas coberturas totalmente insatisfactorias, y para dar un ejemplo, por ejemplo, con la doble adulto bacteriano, vemos todo el tiempo gente grande de 70, 75, 80, 85 años que no se ha dado nunca más en su vida la vacunación de doble adulto. Entonces eso, más que nada, recalcar que sea la causa que sea por la que el paciente consulte, tratemos de repasar qué vacunas le faltan. Como ustedes saben, esto está todo en la página del Ministerio, obviamente, de Salud de la provincia de Buenos Aires. Hay un calendario de vacunación, como decíamos, para el adolescente, un calendario de vacunación para el adulto y un calendario de vacunación para el personal de salud. Esto existe y lo tenemos que llevar a la práctica. Bueno, yendo al tema nuestro, que es un tema corto, pero bueno, tiene algunas implicancias fundamentales, fíjese que en los pacientes inmunocomprometidos, obviamente que todo lo que son las enfermedades inmunoprevenibles tienen mayor morbilidad y mayor mortalidad. Esto es para ponerles un ejemplo. Este es un paciente que consulta a un CAPS. Es un paciente que tiene un diagnóstico de B24, o sea, es un paciente VIH positivo, pero él acude al CAPS porque le comentó el patrón del campo donde realiza tareas rurales que hay una vacuna para la fiebre hemorrágica argentina que está recomendada para los trabajadores rurales, y el paciente entonces les consulta a ustedes para colocarse esta vacuna. ¿Qué piensan de esto? ¿Alguna una idea? Sí, o sea, la vacuna es por virus vivos atenuados. Hay que ver bien la inmunidad de la persona para darle esa vacuna. Habría que hacer un Exactamente, recuento de ¿no? CD4. Entonces, exacto. Entonces, si uno, esto que es un caso sencillo que puede suceder, más que ahora, digamos que siempre estamos en campaña de vacunación para fiebre hemorrágica argentina, porque es una vacuna olvidada, y hemos tenido gente, incluso este año, hemos tenido cuadros de pacientes que han fallecido por fiebre hemorrágica argentina, pero siempre hay que tener en cuenta la inmunidad. Muchos por ahí desconocen que en el paciente inmunocomprometido debemos saber qué vacuna le vamos a aplicar, si es a virus vivos atenuados, si es a virus muerto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, el objetivo obviamente de la vacunación en los inmunocomprometidos, como sabemos, es protegerlo al paciente de todas estas enfermedades inmunoprevenibles, restaurar la inmunidad perdida que pueda tener el paciente, y evitar obviamente que surjan más pacientes susceptibles a enfermedades que las podemos inmunoprevenir. Fíjense qué vacunas tenemos que tener en cuenta, que pueden estar contraindicadas en los huéspedes inmunocomprometidos. Recuerden que son los que contengan gérmenes vivos atenuados. Acá está el listado: BCG, cólera oral,
fiebre amarilla, como estábamos charlando recién, fiebre tifoidea oral, herpes zóster, la sabina oral, la triple viral, que contiene sarampión, parotiditis, rubiola, varicela y fiebre hemorrágica argentina. Este listado de vacunas tenemos que tenerlo en cuenta y presente porque están por gérmenes vivos atenuados. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando se la vamos a indicar a un paciente inmunocomprometido. Otra cosa importante es la vacuna, la antipoliomielítica, la sabina oral. Recuerden que obviamente nosotros no la vamos a utilizar en el paciente inmunocomprometido, pero tampoco la podemos utilizar en los convivientes, porque hemos tenido casos de poliomielitis postvacunal, en donde un conviviente del domicilio recibió la sabina oral. Recuerden que a través de la materia fecal podemos adquirir el virus de un conviviente que se haya vacunado, ¿sí? Estos son elementos a tener en cuenta. Con respecto a inmunocomprometidos, ustedes saben que el listado es enorme de los distintos tipos de inmunocompromiso que podemos tener. En general, vamos a hacer referencia a lo que es la infección por VIH, tanto en el adulto como en el niño, lo que son inmunodeficiencias primarias, secundarias, enfermedades oncohematológicas, los receptores de trasplantes de células hematopoyéticas y lo que son los tratamientos inmunosupresores. Hoy en día tenemos un gran capítulo en lo que son los pacientes con enfermedades reumáticas, con colagenopatías, que reciben los inmunomoduladores nuevos, los agentes biológicos, y que es muy importante que esos pacientes que hoy en día no están inmunocomprometidos porque aún no han iniciado el tratamiento, hagan una consulta precoz para nosotros actualizar el calendario de vacunación. Y esto lo debemos hacer con tiempo. Con respecto a los pacientes que conviven con el VIH, fíjense que las vacunas indicadas van a ser influenza, la vacuna antigripal, que independiente del valor de CD4 que posee el paciente, porque siempre tienen respuesta. Recuerden que por ahora esta vacuna la debemos utilizar todos los años, porque van cambiando las cepas, por lo tanto por ahora la indicación es una vacuna anual. A lo mejor más adelante que están en fase de estudio, vacunas antigripales que se puedan dar una vez en la vida, que sería muy bueno. Con respecto a la vacunación antineumocócica, la conjugada 13 valente, lo ideal es que el paciente tenga un punto de corte mayor a 200 CD4. Hoy en general no tenemos ese problema porque ustedes saben que los pacientes VIH andan perfectamente bien con el tratamiento. En general todos, excepto un paciente que lleve años de evolución y que nunca haya consultado, pero todos tienen un punto de corte mayor a 200. Recuerden que damos primero en los pacientes VIH la dosis 13 valente conjugada y luego damos la segunda dosis que es de la 23 valente. Acá podemos hacer el esquema corto, en donde hacemos primero la 13 valente conjugada, a las 8 semanas la primera dosis de 23 valente, a los 5 años la segunda dosis de 23 valente y ahí se termina el esquema completo de vacunación. Con respecto a hepatitis B, en general nosotros hacemos una serología, un control serológico del paciente VIH, a ver si es portador o no de hepatitis B. En el caso que el paciente no tenga hepatitis B, podemos indicar la vacunación, que como ustedes saben usamos el esquema de 3 dosis, 0, 30 y 180 días. Hepatitis A, en general, lo hacemos previa serología, se le solicita al paciente una IgG para hepatitis A, si el paciente no ha tenido hepatitis A, y en lo ideal con mayor de 200 CD4, le hacemos 2 dosis, que son 0 y 180 días. Todas estas vacunas, como ustedes saben, son a virus inactivos, a virus muertos.
Con respecto a la triple viral, acá hay que tener una consideración. Recuerden que la triple viral es una vacuna virus atenuado, igual que varicela. Entonces acá siempre vamos a hacer la serología previa y vamos a evaluar el riesgo-beneficio del paciente. Acá sí tenemos que ser más estrictos con respecto al conteo de CD4, porque han sucedido casos de pacientes que se han vacunado con triple viral y han desarrollado una rubiola fulminante por la vacuna. Por lo tanto, en estos pacientes nos vamos a tomar el tiempo, vamos a hacer la inmunoglobulina para sarampión y para rubiola, a ver si ya han tenido contacto. Si son seronegativos para los 3 virus, le vamos a indicar las 2 dosis, como dijimos. Las 2 dosis se las vamos a indicar en aquellos que tengan siempre un nivel mayor de 200 CD4. Con respecto a varicela sucede lo mismo. En el caso de varicela, siempre previa inmunoglobulina G para varicela. Si es negativa y mayor de 200 CD4, también hacemos 2 dosis, que es 0 y 30 días. Doble adulto, recuerde que se puede dar porque son inactivas, podemos utilizar en cualquier huésped independiente del CD4, como ustedes saben es un refuerzo cada 10 años. Antimeningocóxica también la podemos utilizar, porque es a virus muerto. Fiebre amarilla, acá hay que tener en cuenta, la fiebre amarilla es una vacuna que hay que tener cuidado porque el reporte de efectos adversos se ha visto más en pacientes con VIH y mucho más si tienen menos de 200 CD4. Acá hay que evaluar riesgo-beneficio. La recomendación en general es no vacunar para fiebre amarilla a los pacientes inmunocomprometidos, pero bueno, si es un paciente que trabaja, supongamos, viaja a África, donde sea, por cuestiones laborales y debe recibirla, se la damos con todas las precauciones y con el tiempo necesario para que levante anticuerpos. Y recuerden que la vacuna de la poliomielitis, no la SAVI sino la SALC, esta se puede dar con cualquier también nivel de CD4. ¿Hasta ahí vamos bien con lo del paciente VIH? Sí, sí. Sí. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, en el caso que uno pudiera, tendría que darle la triple viral o de la varicela, ¿se aplican todas, o las podemos aplicar al mismo tiempo, no? Sí, sí. No habría Siempre inconvenientes. en el VIH este cuadrito, no habría inconveniente. En el VIH este cuadrito primero, que es influenza, antineumo, hepatitis B y A, es lo más importante. Triple y doble adultos, obviamente. Después, todo lo que son virales, no tenemos apuro, urgencia por vacunar, por lo tanto le podemos hacer las serologías, y como vos decís, podemos, si son serológicamente negativos, podemos poner la triple viral, por ejemplo, con la antivaricela en el mismo momento, ¿sí? Obviamente que en lugares diferentes, esto ya lo saben. Gracias. Bueno, con respecto a las inmunodeficiencias, acá sucede un poco lo mismo. Fíjense que dentro de las inmunodeficiencias tenemos las que son primarias o secundarias o adquiridas. Dentro de las primarias, los que son inmunodeficiencias humorales, por déficit de linfocitos B. Acá tenemos la gamma-globulinemia, o las deficiencias común variables, o las que son deficiencias selectivas, por ejemplo, para anticuerpos específicos como inmunoglobulina G o inmunoglobulina A. Fíjense que acá sucede lo mismo, las vacunas que están contraindicadas son las vacunas a virus vivos. Llamémosle Sabin, rubiola, fiebre amarilla, sarampión. No hay datos, obviamente, para lo que es varicela y rotavirus, porque no se han hecho estudios comparativos, pero todas las que son a virus vivos están contraindicadas, porque la persona no va a generar ningún tipo de respuesta con anticuerpos, por lo tanto no son beneficiosos y le podemos causar la enfermedad. Lo mismo los déficits selectivos, más que nada de inmunoglobulina A, también lo que es la Sabin oral también está contraindicada. Con respecto a los déficits de la inmunidad de linfocitos T, que hay varias patologías con esto, están las combinadas, las parciales, las simples. Las vacunas contraindicadas van a ser todas las que tienen microorganismos vivos, bacterianas o virales, ¿sí? No podemos utilizar ninguna porque van a ser todas ineficaces en el paciente.
Con respecto a los déficits de complemento, acá no hay ninguna contraindicación. Y en lo que es la actividad fagocítica, ahí podemos utilizar algunas vacunas, pero no, por ejemplo, Sabin oral y la antisalmonela vía oral, la TIFI y la T21. Con respecto a lo que son las inmunodeficiencias secundarias, las causas acá son miles, acá están enumeradas sencillamente, pero desde cualquier tipo de neoplasia, trasplante de órganos sólidos, enfermedades autoinmunes, radioterapia, quimioterapia, están contraindicadas todas las vacunas, obviamente, a virus vivos. Acá hay que tener en cuenta, por ejemplo, en un paciente que va a iniciar, como hablábamos hoy, un tratamiento, ya sea con quimioterapia, radioterapia o una terapia inmunosupresora con algún agente biológico, lo ideal en estos pacientes es hacer un control mínimamente 1 mes, 2 meses antes del inicio del tratamiento, donde se pueden hacer las serologías, ver a qué es susceptible o no el paciente, y ahí sí podemos indicar todas las vacunas que sean a microorganismos vivos antes de iniciar el tratamiento. Esa es la conducta ideal. Si el paciente por alguna causa no pudo hacer el control, ya una vez que está iniciado el tratamiento y que el paciente está inmunosuprimido, no podemos ahí indicar ninguna vacuna a virus vivo. Con respecto a los pacientes oncohematológicos, es un poco lo mismo. Lo más importante, obviamente, como hablábamos de las inactivadas, la doble adultos cada 10 años, la SALC, que es inactivada, lo que es el calendario de vacunación de la antineumocócica, que lo hacemos igual que el paciente VIH, primero con la 13 valente conjugada, a las 8 semanas 23 valente y el refuerzo a los 5 años. Haemophilus influenza tipo B, una dosis, lo que es la antimeningocóxica con el refuerzo cada 5 años, la influenza todos los años y hepatitis A y B según serología. Todo este grupo de vacunas que están acá mencionadas en los oncomatológicos, que es el mismo esquema que por ahí usamos en los pacientes VIH, recuerden que son todos a virus inactivados. Con respecto en los pacientes oncomatológicos a los virus vivos, fíjense que tenemos triple viral o doble viral, nuevamente sarampión, rubiola y parotiditis, siempre hacemos serología. Si el paciente es un paciente susceptible, vamos a indicar la vacuna solamente cuando no esté recibiendo quimioterapia o cuando no haya recibido 15 días previos quimioterapia, que no se encuentre inmunocomprometido, y en lo posible que el paciente se encuentre en remisión de su cuadro. Y lo que es varicela están contraindicadas. Esto ténganlo en cuenta porque no se puede utilizar la vacuna de la varicela en pacientes oncohematológicos porque realmente se han generado cuadros gravísimos, hasta incluso mortales, desencadenando varicela en pacientes susceptibles. Con respecto a los receptores de trasplante de células hematopoyéticas, fíjense que es influenza anual, con el mismo esquema, antineumocócica, doble adultos, la polio siempre inactivada, la SALC, hepatitis B completo, el esquema de hepatitis A. Para lo que es virus de HPV, que no se los había mencionado, pero no hay ningún dato en ninguna población especial de la respuesta que tengan, por lo tanto no se está recomendando. La triple viral y varicela, como dijimos, solamente si el paciente no se encuentra en ese momento inmunocomprometido y está en remisión de su cuadro oncohematológico. Bueno, recuerden que las vacunas son seguras y efectivas, que esto puede significar, como sabemos, la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente, y que bueno, es una responsabilidad nuestra, yo sigo insistiendo con repasar cuando el paciente consulta, más que nada el adolescente, adulto, anciano que consultan, repasar el esquema de vacunación y completar las dosis que le falten. ¿Alguna duda, chicos? Miles. Una pregunta. Sí. En los pacientes inmunocomprometidos, ¿hay que pedir anualmente los títulos cuantitativos de hepatitis B, de anticuerpos de hepatitis B, o no se miden?
Con hepatitis B lo que hacemos es, si el paciente tiene serología negativa, le vamos a indicar el esquema completo, que es 0, 30 y 180 días. Tratamos de hacer dentro del año de la última dosis, que le indicamos la titulación de anticuerpos. Recuerda que el punto de corte es de 10 unidades. Si el paciente tiene más de 10 unidades, o sea, tiene anticuerpos protectores, ese paciente no se vuelve a testear nunca más, no hacemos ni anticuerpos ni se revacuna. Ahora, si el paciente tiene menos de 10 unidades, que puede ser en estos pacientes, porque a lo mejor se encuentran en una etapa recién de remisión o cuando recibieron la vacuna estaban inmunocomprometidos, lo que hacemos es hacer un refuerzo de una dosis más de vacuna hepatitis B. Pero traten después de completado el esquema con las 3 dosis, dentro del año de la última dosis recibida, hacer una titulación de anticuerpos para ver qué respuesta tiene. Muchas veces estos pacientes, por ejemplo, los pacientes con gamma-globulinemia severa, muchas veces si uno mide la respuesta de anticuerpos de las vacunas van a ver que es muy escasa. Pero en lo que son vacunas a virus muertos conviene vacunar igual, porque aunque mínima sea la respuesta, cuando se enfrenta, si es susceptible a la enfermedad y se enfrenta, el paciente tiene alguna respuesta, por lo tanto puede presentar un cuadro mucho más leve. En el caso de la hepatitis siempre hacemos la medición, sea inmunocomprometido o inmunocompetente. Gracias. Recuerden que hay de la población general, no estamos hablando de inmunocomprometidos, sino inmunocompetentes, recuerden que hay un 10% de la población que es no respondedora a la vacuna de la hepatitis B. Por eso si nosotros hacemos la titulación de anticuerpos, con eso podemos saber si es justamente está dentro de ese 10% no respondedor. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo, profe, ¿Sí? sí, habla, después pregunto. Bueno, con respecto a la vacuna de hepatitis B, este 10% que no responde, Sí. Después si uno lo revacuna, ¿puede que en algún momento responda o por algún motivo más intrínseco del sistema inmune de esa persona no va a responder? Exactamente lo que estás diciendo. Es más, yo tenía cuando estaba en el San Martín de la Plata una jefa residente que era no respondedora, y en ese momento, yo estoy hablando, yo me vacuné en el 80 y pico con hepatitis B, cuando salieron las primeras, ella estaba dentro del 10% no respondedora, se hizo los títulos, en ese momento se volvió a hacer el esquema completo, se volvió a titular, después le dijeron que se haga un refuerzo, bueno, en definitiva recibió como 3, 4 esquemas completos y nunca tuvo anticuerpos protectores. Si bien no hay unos trabajos que lo indiquen, pero en general el que no responde de entrada es, en general se vuelve a repetir el esquema y es un no respondedor por un tema de inmunidad, digamos, individual. Pero igualmente se intenta en una persona que no tiene titulación de anticuerpos mayor a 10, se vuelve a hacer un esquema. Listo, gracias. Sí, profe, yo quería preguntar, no en huésped inmunocomprometido, sino que una pregunta que me quedó pendiente en pos de la Sabin y la Salk. Yo tenía entendido que la Sabin se le daba como primera vacuna para inmunizar el sistema digestivo. Y leí una noticia que ahora se había sacado la Sabin y solamente se iba a dar Salk. ¿Eso no genera repercusión en cuanto a la inmunización del sistema digestivo en los infantes? No, viste que ya hemos pasado por miles de etapas. La etapa, por ejemplo, de recibir 5 dosis de Sabin oral o más, había en una época cuando fue el auge de la poliomielitis que te vacunaban y capaz que en tu vida recibías 30 dosis de Sabin oral. Como era la gotita, ¿viste? Había campañas permanentemente. Después pasamos a la segunda etapa, que es la que contabas vos, primero dar la Sabin oral y después completar con Salk, pero no, ya los trabajos demostraron que se puede utilizar Salk en todas las dosis y que eso no va a disminuir la respuesta. O sea que
se genera igualmente inmunización del tubo digestivo. Se genera igualmente, exactamente. Bueno, pues me había quedado esa duda porque habiendo leído esto, digo, ¿cómo sacaron la Sabin? Me había quedado. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, la Sabin, no, por favor, la Sabin tengan cuidado porque hemos visto casos de poliomielitis en pacientes que no sabíamos cómo y era por a lo mejor la vacunación de un hijito lactante con Sabin oral. O parálisis flácida, hemos tenido esos cuadros. Por eso, pero claro, como se respetaba esto de la inmunidad con lo que charlabas vos, que se usaba el esquema primero Sabin y después Salk, pero ahora ya se demostró y se usa todo Salk. Y con la Salk no hay que tener esos cuidados en cuanto a los familiares. No, para nada, no porque es inactivada. Listo, muchas gracias, doctora. No, por favor. Otra pregunta. ¿Los pacientes que están Sí. hemodializados tienen que recibir el doble de la dosis de hepatitis B? Sí, hay poblaciones especiales, como por ejemplo, como decías bien, los pacientes que están en hemodiálisis que reciben doble dosis. O sea, lo que es 0, 30 y 180 reciben doble dosis de hepatitis B. Gracias. Acá lo más importante, chicos, en la población, que ustedes si saben qué vacuna es a virus vivo, ahí uno presta atención. Y más que nada en los pacientes que ustedes tengan, sea el paciente que sea, un paciente trasplantado, siempre darle la pauta de alarma que ante alguna campaña de vacunación, lo que sea, siempre pregunten primero al médico de cabecera si la puede recibir o no. Nos ha pasado muchos casos de pacientes VIH con abortos espontáneos o puérperas que han estado internados en distintos sanatorios en donde la vacunadora va y le aplica la triple viral sin preguntar y han desarrollado cuadros graves de sarampión y de rubiola postvacunales. Por eso es importante, si a lo mejor explicarle bien al paciente o decirle que ante la duda de alguna vacuna que se vaya a aplicar, le consulte a su médico. Bien, gracias. Después háganse un cuadrito, para que es lo más fácil, porque en general, si bien los escenarios son diferentes, vieron que está VIH, trasplante, oncomatológico, pero si uno lo agrupan en un cuadrito, pueden hacer un resumen con un solo cuadrito de qué vacunas hay que pedir serología previa y tener más en cuenta, que son en general los virus atenuados, y cuál se pueden dar sin ningún problema. Bueno, chicos, esperemos poder tener algún próximo encuentro. Estamos realmente muy preocupados por la situación, por la pandemia, y más que nada los números que tenemos acá a nivel local. Así que no sé cómo vamos a quedar. Tenemos una reunión próxima la semana que viene, a ver cómo vamos a hacer, porque estamos un poco retrasados con los teóricos y demás. Nosotros les pedimos disculpas, pero bueno, somos realmente 2 infectólogas para todo y la verdad que estamos muy pasadas de trabajo, así que veremos cuándo podremos reencontrarnos de nuevo. Bueno, profe, no hay problema. Bueno, chicos, estamos en contacto. Dale, adiós, gracias. 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 Chao, gracias.